Por la sencilla razón de que yo estoy convencido de que si la población sale a votar, justamente yo creo que habrá más definición por uno de los candidatos. Y esto creo que será claro y obvio, y en esa medida se va a ensanchar el porcentaje por el que va a ganar, ¿no? O sea, el número de votos y el número de puntos porcentuales por los que va a ganar este candidato, y en ese sentido, pues creo que se aniquilaría toda posibilidad de manipular el resultado electoral. Sí, para esta próxima elección, la participación es copiosa. Yo no creo que sea más del 65% porque esa es nuestra tradición. Pero es lo suficientemente clara como para depositar, independientemente de la preferencia, esos votos que dejen clara la variación entre unos y otros. Nos augura un proceso, un postelectoral más terso. Va a ser cuestionable. Si gana alguien que no le guste a algunos, pues lo van a pelear, lo van a patalear. Pero yo creo que las distancias electorales, particularmente el tribunal, lo pensaría 2 o 3 veces antes de anular una elección que supera el 10% de la votación. O sea, el primer lugar supera al segundo lugar por más del 10%, a que sí esa diferencia entre el primero y el segundo lugar se da por un porcentaje más reducido. ¿Qué puede tener viabilidad? Puede tener viabilidad el que vote arriba del 70% de la gente, con el nivel de molestia que se tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque si vota un alto porcentaje del padrón, sería más difícil que se hiciera un fraude. Si se manifiesta buena parte de la gente en redes, en lo que tú quieras, en la calle o en la familia, manifiesten su preferencia, va a ser más difícil que el sistema se anime a cometer un fraude, ¿no? Que el organismo electoral se anime a aceptar las presiones, porque tienen presiones. A ellos los escogieron los partidos. No es lo mismo la presidencia conquistada con un amplio margen de votación que a un resultado estrecho. Es decir, entre más nivel de participación y el margen de distancia del ganador sea más amplia, mayor nivel de legitimidad va a tener. Y sabemos, pues es elemental, que mientras más votos haya, los porcentajes cuestan más. No es lo mismo el 2% de 40 millones de electores al 2% de 20 millones de electores. Abaratas, cuando hay poca participación electoral, le abaratas a los partidos la oportunidad de litigio. Es más fácil anular 200,000 votos que anular 500,000. No. Entonces hay que ir a votar, porque nos guste, pero hay que ir a votar. Estamos perdiendo de vista que esta elección no solamente es presidencial. O sea, cuando nosotros cometemos un error cuando centramos las expectativas sobre el futuro del país solamente en los candidatos, ya ni siquiera en los partidos, porque ahorita los partidos están completamente desdibujados. En los candidatos, ahí tenemos ese chip arcaico, paternalista, personalista del poder político. Supongamos que el puntero gane con un amplio margen. Entonces aquí tendríamos que ver cómo quedan las cámaras, cómo queda la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, porque hay que ver que muchas de las leyes e iniciativas por parte de los partidos que están en el poder depende del apoyo y, digamos, la capacidad de diálogo e interlocución con el poder legislativo. Y ahí hay que ver muy bien si el candidato que gana con amplitud, esa amplitud se replica a nivel de las cámaras o no. O puede ser como pasó por primera vez con Zedillo en el 94, que fue un presidente electo de manera mayoritaria por la población, pero ya no con mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces las iniciativas tienen más complicación. Entonces hay que ver un poco la composición, igual a nivel, porque no va a ser solamente a nivel federal. Está una recomposición en casi todo el país. Entonces hay que ver cómo quedan los diferentes congresos en cada uno de los estados para poder vislumbrar en términos técnicos cómo se va a administrar el poder.
Por eso hay que votar, no nada más por el candidato a la presidencia, hay que votar por los diputados, hay que votar por los senadores, hay que votar por los alcaldes, hay que votar por los congresos locales. O sea, y ahí habría, en lo que resulte de eso, que no sé qué es, hay una oportunidad de hacer un nuevo acuerdo político. Sí, o sea, la gran ventaja de que todos lleguen, digamos, de alguna manera sin la contundencia, sin la fuerza que quieren, de que van por el Congreso y quieren la presidencia, la gran ventaja de tener que platicar con otros, aunque hagan acuerdos que tengan costos elevados, es esta oportunidad de rehacer el acuerdo político. Es un poco lo que hizo Salinas en el 88. A ver, ¿cómo le hacemos para que esto no truene? Y evidentemente el principal interesado de hacer acuerdos políticos es el que se siente ahí. O sea, Salinas en el 91 fue a las elecciones federales y solamente perdió 8 diputaciones el PRI. O sea, toda la fuerza que le dio para hacer lo que quiso con la Constitución. Desde entonces no ha vuelto a ocurrir, desde el 97 no ha vuelto a ocurrir en el Congreso. Menos va a ocurrir en esta próxima elección. O sea, las alianzas que se hicieron para ganar, para participar en las elecciones, estas listas que vemos bien raras de que por qué invitas a este, por qué invitas al otro, hasta una funcionaria del Instituto de Acceso a la Información aparece en una lista plurinominal. Esas alianzas se pueden romper y ahí puede haber un realineamiento de fuerzas. Claro, requiere de liderazgos, pero yo le apostaría mejor a ese caos en esos espacios de gobierno al caos en las calles. Yo creo que la ciudadanía tiene que tener un mayor nivel de cultura política para tener la capacidad de presionar a las diferentes autoridades, especialmente las autoridades electorales. Y ahí no hay más, por más leyes que tú tengas, estas son insuficientes si no tienes una ciudadanía actuante, exigente y bien plantada con capacidad de presionar. Y no la tenemos, lamentablemente. Tenemos ciertas organizaciones de la sociedad civil, pero hace falta una mucho mayor conciencia por parte del conjunto de la ciudadanía. Hay gente en México que la única participación ciudadana que tiene es ir a votar. Hay gente en México que ni eso. Pero tenemos que empujar eso porque es parte de la idea de que los cambios y las transformaciones en este país no se van a dar por gracia de algún político buena onda o de algún movimiento político o de algún partido político. Los cambios en este país se van a dar en base a la participación de la gente. Y en base también a la participación cada vez más firme y más clara. Definitivamente somos analfabetas en muchas cosas y por desgracia en la parte política más. Porque al final de cuentas nos han educado en la lógica de que conformamos, alguien los conformó, pero nos dicen que los conformamos, corrientes políticas que van a hacer la chamba de la política por nosotros. Y no es cierto. Una gran preocupación, hay una realidad que está ignorada, yo creo que, si bien hay una sociedad un poco más informada, más articulada, también hay una sociedad ensimismada en su día a día. La desigualdad es evidente, pero también el deterioro económico es palpable y es un factor determinante para el comportamiento político y social. O sea, gente que está ensimismada en su día a día, en ganar la jornada, en tener alimentos, en asegurarse una vivienda, a veces le falta el tiempo y la claridad para tomar decisiones que son de lujo, que es esto de la democracia. Entonces, es lamentable que en los discursos de los partidos políticos no haya, ya no digas promesas, no haya un vocabulario, un lenguaje, no haya un contenido que se haga cargo de esa realidad, de que México tiene que reconstruir su tejido social y que además tiene que reconocer que somos una sociedad desigual y que de alguna manera los que tenemos más privilegios debemos hacernos cargo de los que han carecido de oportunidades. Y ningún discurso de los políticos invitan a esa reconciliación. Incluso creo que en cualquiera de los ángulos que te pongas, están invitando a la ruptura. Y eso es muy grave. Ojalá que eso dejara de pasar.
habría que empezar a trabajar. En México, desde luego, tenemos hoy un déficit de cultura política, hay que decirlo. La ciudadanía, en términos generales, no es una ciudadanía acostumbrada a participar con toda libertad en los asuntos públicos. Durante muchos años estuvimos tutelados, básicamente, por el Estado. Entonces, pues hay que empezar a construir esta ciudadanía democrática. Así como está en el sistema de elecciones, el sistema político mexicano, pues tenemos a lo mejor que cambiarlo. Tenemos que hacer otras cosas diferentes, ser creativos, pero no lo vamos a hacer mientras la gente no participe. No participe. Mientras la gente no salga a su barrio, a su colonia, a convivir con sus vecinos, a pensar qué hacen juntos, a desarrollar acciones en donde estén todos juntos, en donde participen, en donde se conozcan, en donde se compartan. Mientras no haya eso y no se diga todo eso se traslade a las elecciones, a los procesos electorales, es decir, que desde el barrio, la colonia, la comunidad, se invite a los supuestos candidatos a plantear qué van a hacer por el sector. Y luego evaluar si efectivamente lo cumplieron. Y si no lo cumplieron, pues votar por otros. Y si hay ya revocación de mandato, pues órale, desde la comunidad, oye, vamos a armar una consulta, ya la ley de participación ciudadana lo permite, para revocar el mandato a ese diputado que no sirvió para nada. Pero que surja desde las colonias, desde las comunidades, porque haya una participación muy intensa de la gente. Es utópico, y todo va a ser utópico mientras no lo realicemos. ¿Cuál es el fenómeno que, en mi opinión, está ocurriendo en nuestro país? Hace unas semanas leía, la semana pasada, una nota, un artículo de Rafael Pérez Gay, no sé si tuviste la oportunidad de verlos. Entonces él, yo creo que intentando ser optimista o realista, dice, bueno, no todo está perdido, no todo está mal. Hace 40 años que la sociedad civil se manifestara, que interviniera, que resistiera, eso no pasaba. Siguen estando mal los actores políticos, siguen teniendo intentos autoritarios, siguen pretendiendo controlar, pero lo que sí hay un cambio es en la cultura democrática de la sociedad. Y en esa línea es donde yo escribo, bueno, pues la voluntad de votar, porque la otra ruta es la ruptura institucional. Si estamos en un país donde la clase política ha fallado a la ciudadanía, la ciudadanía tiene que hacer sentir, lo cual no quiere decir que busquemos de manera fantasiosa e idílica una democracia perfecta que no existe, ¿no? Es decir, no hay democracia perfecta, pero tampoco hemos encontrado otro sistema que sea mejor. Entonces, en ese sentido, creo que es perfectible permanentemente, ¿no? Pero sin idealismo. ¿En qué sentido? En que siempre hay una cultura del poder, siempre hay una cultura política que está detrás. Yo creo que nos hace falta como ciudadanos una mayor cultura política, pero también una cultura de ética política. Es decir, lo que hemos vivido es que la clase política ha caído en la subordinación del poder. O lucha por conquistarlo o lucha por mantenerlo. Y tiene actitudes cada vez más pragmáticas. Pierde de vista el horizonte de un proyecto de nación. Y su proyecto consiste en cómo conquistar o mantener el poder. Es decir, hay una visión de corto plazo, no hay una visión de largo plazo, no hay una visión de futuras generaciones. De ahí que Churchill mismo decía que los políticos se dividían en dos, ¿no? En aquellos que estaban permanentemente en el proceso electoral siguiente y en los otros que tenían un proyecto más largo plazo. A estos segundos eran estadistas, los otros eran políticos, ¿no? No tenemos estadistas. Al final de cuentas hemos debatido tanto y sobre todo empujado mucho el asunto ese de la cultura de la legalidad, cuando al final de cuentas hemos dejado de lado tremendamente una cultura que para mí y para buena parte de la gente es mucho más importante, que es la cultura de la legitimidad. Y en ese sentido las cosas nunca van a ser legítimas, porque al final de cuentas el sistema, como está diseñado, no permite que los que vamos a sufrir o a beneficiarnos de esas leyes aportemos nuestra opinión, nuestro sí o nuestro no. Entonces en ese sentido nunca va a haber legitimidad.
Ese es el planteamiento acerca del tipo de democracia en el que vivimos. Una democracia representativa en donde quienes nos representan no nos representan, representan a sus facciones políticas dentro del Congreso, e incluso lo dicen abiertamente. Incluso hasta hay líderes por fracción, no hay, incluso hasta en un momento dado vienen decidiendo ellos, y a veces ni ellos, todavía más arriba, cómo van a quedar las leyes. Y a nivel electoral de los cambios, efectivamente a mí me llamó mucho la atención la expresión que hizo José Núñez Castañeda, que plantea que ya no más reformas, ¿no? Es decir, las reformas hace que este país sea un país de leyes, pero no un país de derechos, ¿no? Hay una especie de divorcio entre una legislación muy, muy pesada, muy puntillosa, muy barroca, que nadie le hace caso, ¿no? Y la expresión que usó en uno de nuestros coloquios, decir que son leyes salchicha, ¿no? Salchicha porque cuando todo el mundo las quiere, pero cuando uno sabe de cómo están hechas, todo el mundo las aborrece, ¿no? Es decir, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es un planteamiento que nos lo vamos a hacer nosotros como ciudadanos, a ver qué hacemos nosotros, qué hacemos los grupos civiles y qué hacen los ciudadanos, porque definitivamente los partidos políticos no van a hacer nada. Ya no lo demostraron. O sea, nos demostraron eso y se burlaron en nuestra cara. En nuestra cara nos dijeron, este asunto de las reformas a la ley es un asunto de mayorías y lo que la mayoría decida es lo que se va a hacer. De mayorías partidistas, no de mayorías de ciudadanos. Es decir, no nos iban a preguntar a ver si los ciudadanos estábamos o no de acuerdo con algo y lo que dijera la mayoría, eso es lo que se iba a hacer. No, de mayorías partidistas. Es decir, quienes tienen mayor representación en el Congreso o quienes tienen mayor participación en el Congreso son los que van a decidir, PRI o PAN, o los dos se ponen de acuerdo y ahí surge una reforma que a ellos los satisfaga. Y por eso mismo volvieron las plurinominales y por eso mismo no sirvió de nada el asunto de la equidad de género y también por eso mismo las reelecciones a modo. No, yo creo que en la parte electoral hay mucho por corregir, sin ninguna duda, porque yo creo que la última reforma hubo grandes retrocesos y lo estamos viviendo. Lo que sucedió particularmente en las elecciones de Coahuila y del Estado de México muestran, creo, con meridiana claridad el fracaso de este modelo que se diseñó sobre las rodillas, porque en realidad no era este modelo el que se estaba planteando. El original era: desaparecen totalmente los órganos estatales, queda un solo órgano a nivel nacional que es el que organiza todas las elecciones. Y aquí, pues no, quedamos en el peor de los mundos. Con el mismo gasto o más, inclusive se incrementa el gasto en las autoridades electorales y no hay responsabilidades y atribuciones claramente definidas. Entonces yo creo que hay que reformarlo. Pero yo ya no seguiría apostando única y exclusivamente a lo electoral. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en México es que a pesar de que ya tenemos 18 años después de la alternancia, casi todas las reformas políticas se han limitado al electoral. Yo creo que ya es el momento en el que sí, desde luego, se haga una revisión de lo electoral, pero también se haga una revisión integral de todo el sistema político mexicano y a partir de eso pues se tomen toda una serie de decisiones que tendrían que estarse pues discutiendo y revisando, ¿no? Uno de los graves problemas en México en materia legislativa, y ha sido muy, muy claramente, pues ahora sí que representado en el ámbito electoral, es que legislamos para resolver el último problema con el que nos topamos. Y a lo mejor resolvemos ese problema, pero no nos damos cuenta que al resolver ese problema va a haber toda otra serie de impactos, porque es un sistema integral. Y por ejemplo, en el sistema político, obviamente, entra el sistema de gobierno, entra el sistema electoral y entra el sistema de partidos. Seguimos nada más atacando uno de los sistemas sin darnos cuenta de todas las implicaciones que tiene para el resto. Entonces, ya es tiempo de hacer una revisión integral, de revisar absolutamente todo lo que hay que revisar. Yo creo que a nivel electoral lo que tenemos que hacer es reciudadanizar las estructuras electorales, como nacieron.
con personajes, con valor, con valentía, que no eran necesariamente doctores en leyes electorales, pero eran gente que tenía mucho peso social, que traía una trayectoria poderosa de honestidad, de profesionalidad, ¿no? de prestigio, que hacía contrapeso con la estructura electoral que pertenecía a Gobernación a los primeros años del IFE, y los partidos políticos que cada uno, digamos, jalonea por sus intereses. Entonces el polo ciudadano se ha perdido, y lo que tenemos ahora son pequeños funcionarios doctos en materia electoral, pero no ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa un poco como en la iglesia, ¿no? Es decir, se hacen autorreferenciales, porque se miran desde adentro, se convierten en cápsulas, y creo que hay que romper este aislamiento que tiene estas estructuras y convocar a ciudadanos con peso que realmente tengan incidencia en las tomas de decisiones. No se requieren ni de doctores en la ley electoral ni especialistas técnicos, se requieren personalidades, gente con autoridad moral que pueda conducir y dar confianza a la ciudadanía. Porque al final de cuentas los cambios a las leyes, las reformas que se han dado, en algún momento pueden ser muy viables, muy bien hechas, pero al final de cuentas quien tiene el poder político, estamos hablando de congresos, los que hacen las leyes, pues tienen la oportunidad de hacer, revertir cambios o en la práctica hacer lo necesario para que no sean operativos. ¿De qué hablamos? La ciudadanización de los organismos electorales, por ejemplo, que tuvo tan buenos, o al menos eso queremos pensar, buenos resultados hasta el 2000, y que posteriormente los congresos decidieron que habría que repartirse cuotas, ¿no? Es decir, en ese sentido, eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, las elecciones de Estado siempre han sido el poder político, quien tenga el poder en el Estado es el que de alguna manera trata de influir decididamente para volver a ganar las elecciones. Sea el PAN, sea el PRI, bueno, hasta ahorita nada más PRI y PAN a nivel federal, pero en los estados también, los diferentes partidos que llegan al poder hacen exactamente lo mismo, ¿no? A ver, los órganos autónomos ahora son los órganos más capturados de todos los órganos, y no solo es el caso de lo electoral. Por supuesto que lo electoral es muy evidente, ¿no? Lo electoral lamentablemente se pervirtieron, lamentablemente lo que hemos tenido es este reparto de cuotas partidistas, y entonces resulta pues que lo que debería ser totalmente autónomo, independiente de las fuerzas políticas, pues resulta que casi son sus representantes en el Consejo General, del INE y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que hay que hacer, yo diría que hay que hacer una revisión integral otra vez, pero bueno, primero hasta diría así con estos términos. En el caso de lo electoral creo que es el diseño institucional en lo general me parece acertado, o sea, que haya una autoridad administrativa, que haya una autoridad jurisdiccional y que por otra parte haya esta autoridad, este ministerio público o esta fiscalía especializada. Ese tridente, vamos a llamarlo, me parece adecuado. En lo general el diseño me parece adecuado, pero hay que revisar las fórmulas para designar a los titulares de esos órganos, ¿verdad? Aprendieron la lección de que un consejo general efectivamente apartidista, un consejo general con gente de alto reconocimiento y que no iban a poder controlar, iba a dar el traste a lo mejor hasta con el bipartidismo. Bueno, yo creo que por dos razones fundamentales, ¿no? La primera es porque sin duda hay toda una serie todavía de vías para intentar manipular el voto, y creo que estoy convencido de que todavía pueden modificar la intención de voto de un segmento marginal de la población. Es decir, todas estas fórmulas que van desde la compra y coacción a través o de la entrega directa de dinero, o bien a través del uso electoral de los programas sociales, por una parte. Por otra parte, eventuales manipulaciones que todavía
se den en las casillas electorales donde logran que sucedan ciertas condiciones, como por ejemplo ausencia de funcionarios, de ciudadanos que han sido capacitados, o bien poder todavía manipular un poco los paquetes electorales, como sucedió en Coahuila, como sucedió en el Estado de México, pero todo esto creo que hoy es marginal. O sea, el descrédito ante los ciudadanos no es por este diseño. El descrédito ante los ciudadanos es precisamente por eso que duele, que es el voto. Por eso, porque cuando el voto del ciudadano no se materializa en una representación, pues ¿a quién le echa la culpa? A la autoridad. Pero cuando el voto ciudadano no se materializa en una representación es porque no llegaron suficientes votos para que así fuera. O sea, no sé si te está explicando cuál es el doble dilema, ¿no? O sea, el ciudadano se conduce al margen de todas estas tensiones entre los partidos. Y no puede ser, no debiésemos hacerlo, al menos todavía en este momento no lo debiésemos hacer, de abdicar a ese derecho. Incluso a nivel local ha habido elecciones en donde vota nada más el 30-40% de la gente, a nivel local, en elecciones intermedias, ¿no? Entonces, en ese sentido también nos hemos educado, una educación, en la idea de que el voto no sirve. Y efectivamente no sirve, si no lo ejercemos. Entonces tenemos que empujar lo que sí podemos. ¿Qué podemos? Podemos hacer que la gente vote. Podemos empujar que la gente vote. Podemos animar a la gente a votar. Cuando tengamos votaciones arriba del 70%, como ya lo dije anteriormente, podemos entonces empezar a pensar que efectivamente el sistema de partidos y el sistema de elecciones no sirve. ¿Sí? Porque entonces tendríamos, y con ese alto nivel de participación de la gente, y con otros mecanismos que desarrollemos de participación de la gente, podemos empezar a pensar en reformas, no reformas, o sea, cambios estructurales. Pero hay que agregarle el momento tan particular que vive México, donde desgraciadamente después de 18 años de que se dio la primera alternancia en el Poder Ejecutivo, en realidad no hemos podido transitar a la democracia. O sea, más allá de esta democracia electoral, que a pesar de todo, con estas deficiencias que ya comentamos y que yo comparto y que sobre las cuales he escrito, creo que podemos decir, bueno, hoy podemos elegir a los gobernantes, pero hoy lo que tenemos que hacer es llevar esta democracia no solo a lo electoral, sino lograrla, hacer llegar al ejercicio de gobierno y particularmente al control ciudadano de la autoridad. Es decir, los otros dos ámbitos que son claves para poder decir que vivimos en una sociedad democrática, que vivimos en un país democrático. Entonces, ¿por qué votar? Pues precisamente para, ahora sí, y creo que esa sería la clave, aniquilar totalmente estas resistencias que siguen persistiendo y que no nos han permitido construir un régimen democrático. Yo diría que hoy, pues bueno, en el mejor de los casos tenemos un gobierno democráticamente electo, pero no un gobierno democrático, y eso es lo que hay que cambiar. Digamos que esta es la tercera llamada. O sea, la primera llamada fue en el 2006, la segunda llamada fue en el 2012, esta es la tercera llamada. Si no es por la vía institucional, que es la de emitir votos y apostar porque los votos cuenten, o sea, encarecerle a quien quisiera torcerlo, encarecerle el precio de anularlo o de desvirtuarlo, después de esto puede haber una confrontación. No estoy diciendo que el tigre vaya a salir, pero yo creo que esa es la tercera llamada. Entonces nuestra última oportunidad es votando, aunque nos equivoquemos. Aunque nos equivoquemos hay que votar.